Mi nombre es Hilder Alonso Aricapa Incapié, nací aquí en Granada Meta, Colombia. Bueno, haciendo un recorderis, mi papá me contaba cuando tenía 10 años, mi abuelo Valerio, era violinista, era uno de los mejores violinistas de Quinchía Risaralda. Después mi papá pues empezó el gusto por la música y yo creo que de él fue que yo heredé el gusto por la música y pues por la guitarra, que es como el instrumento por el que más me he enfocado. Sí, al principio fui autodidacta, me gustó mucho inventarme rutinas. Cuando ya en el 2015 hice un técnico en música en el Conservatorio Laurino Quía y a partir de ahí sí he seguido haciendo mis prácticas eh, diarias, 1 hora diaria en la rutina musical en voz y en la guitarra, los ejercicios. Bueno, en el momento de la grabación he grabado un álbum que se llama Momentos Especiales, lo grabé en el 2016. Eh, Fue muy importante para mí porque primero pues ahí grabé una canción que le dediqué a mi hija, la escribí a mi hija, una canción que le dediqué a mi esposa, una canción para mi abuelo y una canción para mi abuela. Y el resto de canciones la hice en agradecimiento a Dios por todo lo que me ha dado, ¿no? Entonces fue un momento muy importante, muy bonito, con productores de caleños. Me enseñaron muchísimo, aprendí mucho de que, claro, en la música, la grabación, es muy importante un trabajo bien hecho. Y había que repetir mucho, pero bueno, fue muy creativo y muy productivo para mí también. Bueno, a mí cuando estaba pequeño admiré mucho la música Miguel Bosé porque era una guitarra, la guitarra era el sonido principal en sus canciones. Amiga de Miguel Bosé. Después ya fui creciendo, me gustó mucho la música colombiana, Silva y Villalba, mucho de esa música me empezó a gustar. Después ya como más adulto, Juan Fernando Velasco. Y ahora creo que he empezado a cogerle mucho amor a la música llanera. Walter Silva, Luis Silva, más que todo como a esas raíces de acá, de nuestro territorio, ¿no? De nuestro territorio llanero. El legado más importante que yo quiero dejar es pues mensajes bonitos, mensajes de amor, mensajes de reconciliación, mensajes de paz. En las letras que yo escribo siempre va eso. Y también pues el agradecimiento a Dios nuestro Señor. Entonces, eso es lo que quiero transmitir, lo que quiero dejar, independientemente si sea o no sea famoso, pero mis letras siempre llevan ese mensaje. En este momento pues van casi 198 canciones y también algo que me hace muy feliz es que escribí el himno de los carroceros de Granada Meta. Un mensaje para los jóvenes, para todos los que están emprendiendo en este momento con la música. Muy importante que creemos música con mensaje, música que exalte a la mujer, música que le dé valor a las cosas, a las tradiciones, a la cultura, a las enseñanzas de nuestros abuelos. ¿Sí? Que conservemos siempre, digamos, el respeto por todos los seres humanos, por la naturaleza, por todo. Que cada canción sea una transmisión de saberes de nuestros antepasados, pero con cosas bonitas, cosas para recordar. Que no maltratemos a nadie con la música y que no le hagamos daño a nadie con la música ni degrademos a las mujeres. Una vez íbamos de gira por varios pueblos. Entonces el carro se nos quedó varado en un riachuelo, algo pequeño, pero pues no, el carro no pasó. Nos tocó bajar a empujarlo, nos mojamos las botas, los trajes, bueno. Pero cuando llegamos al evento, la gente, los niños, la gente corría, quería tocarnos. Fue una experiencia muy bonita porque nos dimos cuenta que en los pueblos la gente muy humilde valora mucho al artista. Entonces, digamos que lo que no vive uno en su pueblo, hay mucha gente que no, ni siquiera lo saluda a uno, en los pueblos sí la gente quería tocarnos. Para ellos era eso muy placentero.
y para nosotros también pues muy gratificante como artistas. De la formación de coordinación de escuelas de música, nos piden iniciar contactos y conocer aquellos cultores de la región. Entre esos está usted, don Hugo Rueda, y queremos que Sí, nos comparta esa parte de cómo ha sido su rol. ¿Quién es Hugo Rueda primero y luego sí cómo empezó desde su infancia a cultivar esa música que hoy transmite a tantos niños, a tantos jóvenes, a tantos adultos? bueno, empezando, mi nombre es Hugo Enrique Rueda Chaparro, más conocido como Hugo Rueda en el mundo artístico. Soy nacido en Manica, Sanare, y me trasladé al Meta hace bastantes años a estudiar música porque entendí que para ser más grande tiene uno que estudiar lo que usted está haciendo, profe. Entonces me vine y empecé a estudiar música. Solo soy técnico de música, pero estudié para ser licenciado. No alcancé a graduarme porque el convenio que había en el Ministerio de Cultura con la Unillano se nos cayó. Ya llevábamos alrededor de unos 7 semestres estudiados y el convenio se nos cayó, pero bueno, algo se aprendió y me ha dado para ser profesor de música desde 1998 más o menos, que comencé 97. En el 91 estuve, pero era muy empírico todavía en Villanueva Casanare. En el 98 ya tenía estudios musicales, empecé la Universidad de los Llanos. Allí me dio el rector de ese tiempo, me puso 3 profesores y me puse a iniciar los estudios musicales con ellos, ya que aquí no había carrera, pero me puso 3 profesores. Álvaro Bedoya, ya muerto, egresado de la Nacional. Jesús Vélez, también egresado de la Nacional, ya es muerto. Y eh, Simón Silva, un profesor, no era egresado, pero sabía bastante de música. Y ahí comencé mis pasos a la música realmente, pues con miras a ser profesor, porque yo fui artista profesional de la música llanera. Soy artista profesional, digo, porque tengo la tarjeta profesional 942 del Ministerio de Educación Nacional, indefinida, que eso la daba en ese tiempo. Ahora no se hace eso, daban una tarjeta profesional por ser artista, unos exámenes que le hacían a uno, y con eso logré tener mi tarjeta profesional por el Ministerio de Educación Nacional 942, eso como tarjeta profesional de artista. Y pues grabé muchísimas canciones, entre ellos mi instrumental que se llama Arpa Criolla. La encuentran en YouTube. Encuentra como Arpa Criolla y están temas como Flor de Oro, Festivaleando, etcétera. Hay muchos temas y grabaciones con personajes como el desaparecido Osvaldo Bracho y personajes como Carlos Torres de Villavicencio, entre otros. Grabé bastante y en 1996, estando en Bogotá, me llegué a Fuente de Oro Meta, me trajeron por iniciativa de Henry Llanos, que era el coordinador de cultura en ese tiempo, y al dar resultados me nombraron, y en 1998 crearon la carrera administrativa. Tuve que concursar para poderme quedar, porque hubo un alcalde que quería como que Hugo Rueda se fuera. Entonces, estaba tan preparado que me saqué 98 puntos sobre 50. Perdón, el segundo fue 50, no, sobre 100 era el puntaje.
y el segundo le sacó 50 y ahí estoy en carrera administrativa desde ese entonces en Puente Hidrometa. Bueno, Hugo, ha sido una experiencia muy bonita, sudada, entregada. Yo he sido testigo de su trabajo y quisiera preguntarle muchas cosas sobre su forma de trabajar. Por ejemplo, usted cuando va a transmitir ese legado, esa arpa que usted interpreta, ¿qué siente? Para uno es un honor estar transmitiendo el legado que uno le va a dejar a los niños, a los jóvenes. Entonces es un honor para uno saber que pues el ciclo de vida es un X años y entonces pues tiene que haber un personaje que lo reemplace a uno y así sucesivamente. Entonces yo soy muy feliz enseñando niños. Por ejemplo, tengo mi hija acá que ya toca arpa, ya ganó un concurso. De los alumnos pasados, desde hace 28 años que estoy aquí, 29 años, ya tengo profesores de música. Por todos lados ya está Víctor Guayara, creo que usted lo conoció, creo que enseñó en Puerto Santander, un joven. Sí, señor. Y hay un resto de jóvenes que están enseñando en todo el municipio, ya que han sido alumnos míos. Entonces, para mí ha sido muy, muy placentero ser profesor de música, ya que en Fuente de Oro la música llanera no pegaba, no gustaba. Y hoy en día, padre, uno le baila joropo, cualquier niño le baila joropo ahorita acá, en Fuente de Oro. Yo creé el festival pues con ese ánimo de que los niños cada día fueran más empoderados en la música, pues creé el festival que se llama Guayupe de Oro. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, El claro que sí. Guayupe de Oro. Y luego de ese se hizo un derivado que lo hacen en el colegio La Inepro, que se llama el Guayupito de Oro también. Y en un Puerto Santander, que es donde usted estuvo trabajando, está un festival que pues ya hacen danza y concursos de canto y de todo, que eso es el Festival del Plátano. Entonces para mí ha sido muy, 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 muy placentero estar en este mundo. Me siento muy feliz cada vez que le enseño unas notas a los niños, pues que uno empieza prácticamente, para mí es no darle tantas notas que esto es un re, que esto es un fa sostenido, que esto no. Simplemente pues yo hice un diplomado de 3 años con la universidad y entonces una de Antioquia. Y eso, pues uno lo que hace es desmenuzar. Por ejemplo, si la canción suena taca, taca, tan, uno sale tan, 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 tan. Para los niños les hace 3, 4 derivados de la melodía, se las enseña y mire que ellos comienzan a tocar con esas 3 notas y no hacerles un poco de notas que suenan taca, 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 tan, porque es muy difícil para ellos, es la digitación. Entonces, esa es la parte fundamental que me ha dado como un estatus para poder enseñar y una pedagogía. No les enseño tanta teoría en el primer año, ya los segundos años sí ya empieza la teoría con ellos cuando los miro que realmente van a ser artistas, porque hay niños que se pega uno a darles teoría, ellos no van a aprender, porque se pegan en la teoría y cuando uno les dice, toquemos una canción, no se la saben. Entonces, como aquí los alcaldes a uno le dicen, quiero ver niños tocando, entonces uno le toca es inversa. Entonces ese estudio lo hicimos con esa universidad. En ese tiempo estaba Cuco Rojas como director, ya desaparecido, él se nos murió hace 2 años, y era el director de todos los programas. Y llegamos a la conclusión que habíamos 45 profesores del llano. Llegamos a la conclusión que hay que desmenuzar la música para poderla enseñar. Y eso hicimos y yo a todos mis alumnos acá les enseño no la melodía como tal, sino un derivado, lo que llamamos nosotros desmenuzar. Y así ellos se aprenden las canciones, luego después la vamos reforzando hasta que llegan al nivel que está la canción, o con las notas que pertenecen. Maestro Hugo, cuéntenos cómo ha sido para usted vivir de la música.
Pues para mí ha sido muy placentero. Primero llegué, salí con noveno, me presenté al ejército, con noveno grado de bachiller y no siendo bachiller me presenté al ejército y allá había un músico. Yo tocaba cuatro simplemente y había un arpista, entonces yo dije, no, pues me gustó esa vaina y comencé a aprender, salí del ejército, de una vez fue lo que dije yo, a estudiar música. Y para mí ha sido muy placentero porque mi vida iba a ser de militar, o sea, yo iba a vivir del ejército. Me gustó mucho, iba a estudiar como suboficial en ese tiempo porque cuando en ese tiempo lo recibían a uno con noveno para estudiar como cabo, ¿no? Como para esa carrera de sargento, que empieza uno como cabo y luego llega a sargento. Resulta que me entró la música y me salí de ese curso. Entonces en ese tiempo existía una cosa que llamaba el DAS. Y fui y me presenté y eso me querían allá porque yo tocaba música. Pues también me volé de allá porque pues yo también quería ser algún día algún miembro de la de ser empleado público, que era lo que a mí me gustaba, o tener un empleo que me diera un estatus, ¿sí? Que es lo que hoy en día la gente está peleando por la seguridad laboral. Y en ese tiempo sí lo había. Entonces, pues los que teníamos la oportunidad de prensarnos en un trabajo, quedamos ahí. Y viví un tiempo de la música, padre, totalmente de la música, cuando estuve en los escenarios, estuve con Aries Vigó, con el finado Osvaldo Bracho, estuve en muchos escenarios grandes como hoy en día hacen los músicos. Y pues en ese tiempo era duro, la música llanera no pegaba mucho y era duro vivir de la música. Entonces por esa razón me puse a estudiar música para enseñar y ser profesor de música. Claro que es vivir también de la música, porque ser profesor de música es vivir de la música, ¿no? Y ahí ha dependido mi vida, pero mire que me ha dado resultado. A hoy en día aún sigo siendo un músico activo. Yo combino mis clases con presentaciones musicales. Yo salgo a tocar con el Instituto Cultura, en el Internacional del Joropo y etcétera, muchas cosas grandes que todavía Hugo Rueda es capaz de hacer. Yo lo he visto, maestro, yo lo he visto y es genial ver esa pericia y esa sabiduría para meterle el sabor llanero a esa arpa. Maestro, ¿alguna anécdota, algo jocoso que le haya pasado en alguna presentación? Sí, sí, padre, tengo una muy buena. Eso fue en 1992, 91, 92, cuando estaba activo en los concursos. Resulta que en Restrepo Meta había un concurso de música llanera y eso era un 22 de diciembre. Yo estaba hasta pelado porque lo que estábamos hablando, yo estaba viviendo de la música y llegaba el 24 y yo no tenía plata para responderle, ya tenía dos hijos. Ya tenía dos hijos que hoy en día son universitarios, hoy en día son profesionales. Entonces me fui a ese concurso con un llamado Catire Morales, que es un cantante profesional, y nos fuimos a concursar él de voz recia y yo de conjunto, y estando en el escenario, el instrumental nos subimos al escenario y estaban los jurados al frente y era el grupo que más tenía acogida y dijeron, no, ese grupo de Hugo Rueda va a ganar, hay que darle, habían como 10 grupos. Y entonces el instrumental tenía un sonido que todos lo hacíamos con los pies y con la música. Entonces hacía tran, tan, ta, tan, ta, tan, tran, tan, ta, tan, ta, tan. Y cuando fuimos al tercer golpe, tran, tan, ta, tan, ta, tan, cayó el escenario al cielo con todos nosotros. ¿Le parece, padre? Se nos cayó el escenario, un escenario hechizo. Claro, de los pies que le dábamos, tumbamos el escenario. Esa es una anécdota muy bonita.
Y Caímos, mi uña se me rompió. Entonces el jurado, como ya el instrumental iba largo, el jurado determinó que ya se calificaba así y los otros felices porque la uña se me había caído y ya no podía seguir tocando. Entonces el jurado dijo, no, el instrumental ya es calificable porque lleva más del 50% de haberlo tocado. Y fui el ganador de ese festival, pese al incidente. muy bien, felicitaciones, maestro. No, y bien merecido, ya una uña vale eso. Es Bueno, una maestro, anécdota muy bonita, ¿no? para ir cerrando, cuéntenos, ¿qué le gustaría ver en las nuevas generaciones de música llanera, que es lo suyo, y de la música en general? Bueno, yo le he venido diciendo a los niños hoy en día jóvenes que lo que está haciendo usted, lo que hice yo y lo que ha hecho más de uno por nuestra música es no dejarla empíricamente ahí, porque usted lo sabe que eso uno, como dice uno popularmente, uno se jode bregando a buscar una armonía y no la encuentra porque no ha estudiado esta armonía, qué, para dónde coge, o qué fue lo que hizo este señor con esta canción, ¿sí? Entonces yo lo que le digo a ellos es, hay que estudiar, hay que estudiar. Yo les digo como lo que me decían los profesores a mí, quien no estudia música se llama un músico mediocre. Entonces yo no quiero ver hoy en el siglo XXI los muchachos, los jóvenes tocando mediocremente. No, que toquen con músicos hoy en día que ya están preparados. Ahorita hay mucho músico profesional que sí se han dedicado a eso, sobre todo los músicos de Bogotá, Villavicencio, están muy preparados, están muy bien. Pero hay otros de las provincias a veces que no, que ellos no quieren estudiar porque creen que la música es así nomás. Les digo, no, no. Entonces mi mensaje a ellos es que hay que estudiar, que hay que estudiar, no quiero decirles músico mediocre. Claro que sí, Huguito. Bueno, y para cerrar, un consejo para mejorar como músico. Usted con su experiencia que es bastante larga, ¿qué nos aconseja a nosotros que estamos empezando, digamos, empezando para ir mejorando cada día? Bueno, mi consejo es un ensayo profundo y seguir muchos ejemplos de músicos virtuosos, construir de ellos, si uno a veces no tiene la capacidad de hacer ese arreglo, entonces construir un arreglo con esa virtuosidad de ese músico y tratar de hacerlo, porque hay obras que son difíciles, usted lo sabe, padre, para tomar la digitación, por ejemplo, de un guitarrista, por decir algo, o un arpista, llámese la música que sea. Esto lo hablo universal, ¿no? Claro que sí. Entonces, la música que sea, hay que ponerle corazón. Mira, hay veces que uno tiene que ensayar 3 y 4 horas diarias para ser un gran músico exitoso. Eso es lo que yo pido. Yo cuando fui músico exitoso, aún lo sigo siendo, yo estudiaba 4 o 5 horas diarias dándole ese instrumento. O sea, la práctica debe ser fundamental para poder rendir y tener mucha capacidad de ejecutar una nota. Por ejemplo, usted, padre, se va a grabar y usted no tiene la capacidad de hacer una línea musical, usted se traba ya porque es que el 50% se lo come el escenario o la casa de grabación, porque los nervios que lo arrebatan a uno, le quitan un poco de potencia. Entonces uno tiene que estar el 120, el 150% para que esté más o menos allá en la grabación un 80%, para que la obra le salga buena. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Muchísimo ensayo para que esas notas estén perfectas. Cuando usted se enfrenta a la grabación, esté bien y no diga, no, es que me equivoqué, lo llamamos nosotros los músicos, estoy pelado.
estoy pelado y no soy capaz de hacer ese arreglo. Entonces mi consejo es mucho ensayo. Para los lectores de música también es demasiado ensayo, porque yo, por ejemplo, leía muy bien y hoy en día no leo, porque como aquí uno se dedica a enseñarle a los niños pequeñitos y no le casen, y eso la lectura es como igualmente que aprender un instrumento. Y usted lo sabe, padre, que eso es así. Tiene uno que leer y leer y leer para tener una práctica absoluta de leer un párrafo correcto. Y lo mismo la práctica, porque la mayoría de instrumentos llaneros y guitarras y todo eso lo trabajamos, sí lo podemos escribir y luego lo aprendemos mentalmente y lo pasamos a los dedos y lo transmitimos y lo hacemos sin la partitura. Pero sí es bueno dejar plasmado, digamos, X obras que uno hace eh, en la partitura, ¿no? Tanto melódica como armónica. Maestro, muchas gracias. Y estoy de acuerdo con usted de hacer memoria para trascender el tiempo y el espacio, porque hoy estamos y vamos dejando las huellas. Y gracias por compartirnos esas huellas tan bonitas a través de tantos años, de su sencillez, de su disponibilidad, porque lo he visto y he sido testigo de su disponibilidad, de su compromiso, de su entrega.